Salmo 145, versículos 18 al 19 dice: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando oramos, muchos no contamos con la seguridad de que nuestra oración ha sido escuchada y recibida por Dios, lo que a su vez nos dificulta convencernos de que Dios nos responderá. Nuestra parte es clamar y confiar que hemos sido escuchados y a Dios le corresponde la respuesta a la oración. Dios está cerca de todos los que le invocan de verdad. Él conoce los deseos del corazón de los que le temen, oye sus clamores de auxilio y los rescata. En distintos momentos, en distintas emociones y en distintos sentimientos, Dios está presto para escucharnos. Salmo 102, versículo 17 dice: Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. En nuestra mayor necesidad, Dios está presto para escucharnos. Él no desecha nuestros ruegos, sino que los considera y los atiende. El Salmo 18, versículo 6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aunque nuestras angustias resulten siendo un motivo para acercarnos a Dios y pedirle, no por ello Dios nos rechaza. Por el contrario, este salmo nos da seguridad de que aunque este sea el motivo, Dios oye la voz de nuestro clamor. El Salmo 31, versículo 22 dice: Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Así como las angustias, el miedo es otra cosa que nos hace acercarnos a Dios. Te preguntarás, ¿está mal hacerlo? Absolutamente no. Y aunque estés lleno de pánico, suplica a Dios misericordia y ten seguridad de que Dios te brindará su auxilio. El Salmo 138, versículo 3 dice: El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si oramos a Dios con la plena seguridad de que Él nos escucha, esto se traducirá en fortaleza para nuestra alma. El Salmo 6, versículo 9 dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y el Salmo 65, versículo 2 dice: Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Escúchame bien. Tener seguridad de que Dios nos escucha nos permitirá hablar de manera triunfante. Descansarás ya que sabrás que cuentas con alguien que no puede fallar. Tus dudas se ahogarán y podrás navegar seguro, pues Dios será tu capitán. El Salmo 66, versículo 20 dice: Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios no pasa por alto tu oración, no la rechaza, no la desprecia, sino que la atiende gracias a su compasión. El Salmo 34, versículos 15 y 17 dice: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Hacer lo bueno delante de Dios nos conviene, ya que nos permite tener mayor seguridad de que Dios tendrá sus oídos atentos a nuestra oración. El Salmo 40, versículo 1 dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi oración. Dios honra la paciencia de aquellos que esperan en Él. Ora a Dios mientras esperas y llénate de seguridad al hacerlo. Aunque esperar la ayuda de Dios no le resultó fácil, David recibió 4 beneficios al hacerlo, los cuales tú puedes recibir también. Primero, Dios lo sacó de la desesperación. Segundo, lo llenó de seguridad. Tercero, enderezó sus pasos. Y cuarto,
lo llenó de alegría. Cuando ores a Dios, debes tener la plena seguridad de que te está escuchando y recibiendo tu presente súplica. Confía que Dios escuchará tu oración, pensará en ella y te la concederá en el momento en que su eterna sabiduría así lo determine. Dios puede concedernos lo que pedimos o cambiarlo por algo mejor para nosotros. Y para terminar, nunca olvides dar gracias a Dios por Jesucristo, ya que por medio de Él nuestras oraciones logran atravesar las puertas de su reino. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, apóyanos compartiéndolo. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario. Gracias por tu tiempo.